Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la charla de hoy. Hoy vamos a dar inicio a un ciclo que hemos armado junto con el doctor Orlando Pulvirenti sobre derecho municipal. En el día de hoy vamos a estar viendo el primer tema, que es responsabilidad del municipio. Entonces, cuando el municipio debe responder, ¿no? Desde las malas praxis médicas en su sistema de salud a los casos de inseguridad, pasando por daños causados por veredas en mal estado, árboles en vía pública, animales sueltos en la calle, supuestos normativos y sus decisiones judiciales. El doctor Orlando Pulvirenti es abogado, es escribano, ha hecho una maestría en leyes en la University of Miami, es doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en Derecho Público con inclinación al Derecho Administrativo y Derecho Municipal. Ha trabajado desde su graduación en el año 89, tanto en el sector privado como en el sector público municipal, provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación. Su currículum es muy impresionante. Hago esa breve mención, pero la verdad que tiene una experiencia muy vasta. Ha sido profesor y es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la UBA, profesor asociado de la Escuela de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, profesor de la Escuela de Abogacía de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, profesor titular en la Diplomatura de Derecho Parlamentario de la Universidad Austral y director de la Diplomatura en Derecho Municipal de la Universidad Austral, profesor de la Facultad de Licenciatura en Gestión Gubernamental de la Universidad Nacional de José C. Paz, profesor visitante de las escuelas de abogacía de las provincias de Catamarca, de Chaco, y profesor de la Diplomatura de Derecho Parlamentario de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, Orlando, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Irene, por la invitación, por la reseña. La reseña lo único que hace es señalar que no peino canas en vano, son 2 años simplemente que me han pasado. Pero en primer lugar, por lo que he visto en el chat, el primer factor que me da mucha alegría es ver la extensa composición federal de la integración de esta audiencia. He visto gente de Formosa, de Mendoza, de Belén en Catamarca, es decir, de distintos lugares de nuestro país, lo cual abre esta primera perspectiva interesante. Lo único que no reseñó Irene, y que tal vez es el dato más importante, es que fui concejal y bastante joven, lo cual me acercó mucho al funcionamiento del Consejo Deliberante, y de hecho un libro que todavía sigue circulando y bastante, el rol del concejal, junto con el decálogo del concejal, que es más novedoso, son pequeñas obras de mi autoría que entendí como un aporte a esta materia tan interesante y que sin embargo nos presenta tanta dificultad a quienes operamos en el ámbito del derecho municipal. Digo esto por lo siguiente. Aquellos que estén formados en universidades del interior del país probablemente tienen un acercamiento mucho mayor al ámbito del derecho provincial, público, provincial y municipal, porque de hecho es parte de la currícula de la mayor parte de las universidades nacionales ubicadas en el interior del país, interior casi diría con exclusividad de la capital federal, donde la UBA sigue resistiéndose a enseñar el derecho público provincial y municipal, aun cuando tiene un estatus de ciudad muy particular, la Cava, que obligaría por lo menos a sus estudiantes a conocer el derecho público local, pero sigue sin hacerlo. Ahora, quienes hemos estudiado Derecho Público Provincial y Municipal, yo soy graduado de la Universidad Nacional de La Plata, usualmente lo que tenemos es mucha impronta en lo que tiene que ver con la organización de los municipios y su relación con las provincias. De hecho, el tema central, que sigue siendo tema central, más allá de la reforma del artículo 123 de la Constitución Nacional, es la cuestión de la autonomía y de la posibilidad de que los municipios se den su propia organización, dentro de los cuales tocaremos un tema puntual aquí, que es la ley de responsabilidad estatal, es decir, en qué medida el municipio podría dictarse su propia norma de responsabilidad del Estado, prescindiendo de la provincia o si la provincia no lo hubiera hecho. Y claramente este debate de autonomía y autarquía es conjuntamente con la organización del municipio, donde se estudian las competencias del municipio en relación a la provincia, el conjunto de facultades que tiene o no tiene, las que se llevan gran parte de la materia del derecho público provincial y municipal. Y por otro lado, el derecho administrativo, cuando se enseña o cuando se aplica,
usualmente se detiene en los grandes institutos del derecho administrativo, por cierto, más que importantes para entender nuestro sistema jurídico en su conjunto, porque aún el derecho administrativo municipal deriva de esos principios y postulados del derecho administrativo nacional y provincial, pero le dedica poco espacio al tema del derecho administrativo local, es decir, de aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que pasa en el día a día de la vida municipal. Entonces encuentro que, ya sea por déficit de preparación o ya sea por déficit en la currícula y lo que es posteriormente más grave, por abandono que hemos hecho nosotros mismos como profesionales del derecho administrativo local, dejamos que esa área sea cubierta por otras incumbencias profesionales. Cuando lo hablé con Irene le pareció que este era un enfoque interesante y creo que de hecho lo es, y les voy a reseñar algunas cuestiones mínimas. Eh, a nadie se le ocurriría en España o en Francia o en Inglaterra trabajar sobre la autorización de un edificio, de una torre, sin contar con un cuerpo de abogados. Es decir, ese no es un trámite que normalmente hagan los arquitectos o los ingenieros. Usualmente cuando hablamos de urbanismo o de planificación intervienen abogados. Para autorizar la ubicación de una antena, de hecho, en las instrucciones de las antenas de telefonía, si las leen o tienen la oportunidad de leerlo, en sus instrucciones en inglés, dice a los efectos de instalar estas antenas, consulte con un abogado, es decir, no consultan con un profesional de otra ciencia. Y otro tanto nos ocurre en materia de tasas municipales, donde el área ha quedado sujeta a la actividad de contadores y de profesionales recibidos en ciencias económicas. No tengo nada contra ellos, pero a veces se les torna bastante difícil entender los institutos del derecho público y particularmente la legalidad que tienen que transitar en materia de tasas. Es la charla próxima para la cual hemos dejado el tema del poder tributario, pero ustedes sabrán que nos enfrenta a multiplicidad de circunstancias, inconvenientes y dificultades, donde también aparece una impronta muy singular que tiene el derecho público y el gobierno público municipal, que es establecer tasas municipales sin estar muy seguros si van a superar un test de constitucionalidad o no, pero asumiendo que se van a cobrar inmediatamente por el principio de ejecución inmediata que tienen los actos administrativos y las ordenanzas impositivas, y recaudar y que eventualmente alguien en algún momento pague lo que se cobró de más. Cosa que a algún municipio le ha tocado, como le ha tocado en su momento a Santa Rosa La Pampa, un juicio de 20 años atrás, que tuvo que pagar de golpe y le implicó un duro golpe financiero, o la Municipalidad de Chascomús que se encontró con una situación similar en un momento, por un tema de responsabilidad que es un tema de rifa, pero que también estaba vinculado a un tema de tasas municipales. Es decir, la picardía criolla de intentar cobrar sobre la base de que el pago, si algo sale mal, la va a efectuar una gestión varias veces después de mi próximo periodo de gobierno, hace que también nos encontremos con esa circunstancia. Y allí tallan mucho los contadores y recibidos en ciencias económicas. Y como si nos faltara algo, cuando se trata de habilitaciones, inspecciones, gestiones en general, aparece la famosa figura del gestor. El gestor, decía Gordillo, es el principal enemigo del abogado, porque el gestor promete resultados que a veces obtiene y muchas otras tantas no, muchas veces actúa no por derecha sino por izquierda, nadie lo puede controlar, ni tiene un título o una profesión que está exponiendo para el caso de que algo salga mal. Y de hecho, suele ocurrir que cuando nos llaman como abogados es porque hubo un gestor antes que hizo las cosas mal o prometió algo que no podía conseguir. Y a veces me ha tocado la propia experiencia profesional que algún cliente dijera cuánto le había pagado al gestor por sus gestiones, muchas veces pautado en dólares, y cuando uno le planteaba la vía jurídica o judicial para tratar de remediar la situación, y planteaba un honorario que inclusive estaba por, digamos, para no comprometer las leyes de colegiación, en los honorarios mínimos previstos en el colegio, en las leyes arancelarias locales, bueno, decía, no, esto es muy caro, o sea, no tenía problema en pagar algo muy alto a un gestor, sí cuando aparecía un abogado le parecían caros los honorarios. Es decir, este conjunto de circunstancias las menciono como una ilustración de las dificultades que tiene el ejercicio profesional en el ámbito local, pero con una realidad que nos demuestra que hay arriba de 2.200 municipios en todo el país. O sea, en la realidad palpable del derecho administrativo, no cabe duda de que por su dispersión y localización geográfica, posiblemente el derecho administrativo municipal sea el más relevante. Dicho lo que acabo de decir, que no tiene demasiada relevancia o no le encuentran esa relevancia las universidades en la enseñanza, y dicho que en la gestión profesional los abogados nos desentendemos de esta área tan importante como una oportunidad de abrir una
posibilidad profesional. Ni decir, en materia de urbanismo, que es otro de los temas que vamos a tocar, cuando se tratan de barrios privados o desarrollos urbanísticos privados, que hoy son la nueva forma de urbanización. Es decir, el Estado hace aproximadamente, les diría, salvo por el caso de la ciudad de La Punta, en San Luis, o algún caso en Neuquén, el último gran desarrollo urbano que ha hecho el Estado lo ha hecho en la ciudad de La Plata en 1882. Desde entonces ha destinado la creación de centros urbanos a desarrolladores por vía de loteos y en las últimas 3 décadas por medio de los barrios privados, clubes de campo, emprendimientos inmobiliarios privados, pónganle el nombre que quieran, pero para ilustrar, y esto tocaremos en la tercera clase, Nordelta hoy tiene arriba de 35.000 habitantes, es una ciudad gobernada por un fideicomiso y una sociedad anónima, y tiene el tamaño de una ciudad mediana, por lo menos de gran parte de nuestras provincias. Es decir, 35.000 habitantes es una ciudad media de la provincia de Buenos Aires, y en algunas provincias sería hasta una ciudad importante. Y sin embargo tiene una sociedad anónima con un directorio que establece qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el campo de esa ciudad. Entonces, bajo estos parámetros es que decidimos hacer este conversatorio. Básicamente, en la medida que aparezcan inquietudes y preguntas van a ser bienvenidas, pero con 3 capítulos que definimos con esta gestión en particular. En primer lugar, la responsabilidad del Estado. Ustedes saben que el problema de la responsabilidad del Estado ha tenido una modificación sustancial desde la reforma del Código Civil y Comercial, y la toma de una decisión. Voy a compartir pantallas a ver si puedo ir ilustrando con una presentación que hemos preparado especialmente. A ver si la pueden ver. Sí, se ve perfecto. Si querés poner Bien, modo presentación, quizás ahí se estamos. va a ver mejor. Perfecto. Ahí está. Bien. Básicamente la sanción del Código Civil y Comercial estableció 3 artículos. El 1764, que estableció la inaplicabilidad de las normas contenidas en el Código Civil y Comercial de manera directa o subsidiaria. El 1765, que establece que la responsabilidad del Estado se rige por normas y principios del derecho administrativo nacional o local. Y el 1766, que con respecto a las omisiones o faltas que cometieran los empleados en el ejercicio de su función pública, se deben regir por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Este plexo normativo lo que hizo fue, por un lado, atender a una jurisprudencia creciente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que por lo menos a partir de 2005 venía marcando que lo que tenía que ver con la responsabilidad del Estado se regía por principios y normas del derecho administrativo y no por aquellos correspondientes al derecho civil, por entonces vigente el Código Civil de Vélez Arfield. ¿Dónde aparecía el principal problema? El principal problema no aparecía tanto en cuanto a la causa y a la imputación de la responsabilidad, sino fundamentalmente los límites y extensión de la cuantía de la damnificación o de los rubros a incluir en la damnificación cuando el Estado era condenado. ¿Por qué? Porque en algunos casos la justicia recurría a las normas más similares en el ámbito del derecho administrativo frente a algún tipo de daño, como por ejemplo el daño por actividad lícita del Estado, y para tales supuestos lo que hacía era establecer una indemnización que seguía los rubros usualmente utilizados por las leyes de expropiación de cada jurisdicción. Esto limitaba el monto de la condena de una manera sustantiva. Claro, cuando uno lo colocaba bajo los parámetros usuales del artículo 1112 y 1113, que son los artículos que usualmente ha utilizado la justicia, y hago esta breve mención, y sigue todavía utilizando la justicia, porque tampoco vamos a descubrir nada en esta charla donde lo que tratamos es contar realidades y no lo que dicen los libros, que a la justicia le toma mucho tiempo decidir las cuestiones. Y estamos decidiendo en el 2021 cuestiones todavía que han sucedido bajo el encuadre jurídico de la anterior norma del Código Civil. Con lo cual, todavía al día de la fecha es bastante difícil encontrar jurisprudencia que esté fundada en la Ley de Responsabilidad del Estado o en las leyes de responsabilidad del Estado provincial, que por otra parte
muchas de las provincias todavía no la tienen, y las que las tienen las han ido sancionando muy recientemente. Es decir, al día de la fecha son 6, 7 provincias las que tienen su legislación, y mucha todavía no lo ha hecho, incluida la provincia de Buenos Aires, lo cual genera todo un problema respecto de qué marco normativo utilizan al momento de legislar sobre esta cuestión. Lo cierto es que con respecto a la responsabilidad municipal, uno cuando dice hoy, ¿con qué legislación me tengo que manejar para encuadrar esta legislación al día de la fecha? Y la verdad es que, como dice el profesor Patricio San Martino, después de la sanción de las dos leyes, de la 26.944 y la 26.994, que es el Código Civil y Comercial, nos encontramos frente a un sistema legal, marco de responsabilidad del Estado, que debe acudir a los principios establecidos en la Constitución Nacional respecto de la garantía patrimonial sustantiva, a los tratados internacionales, particularmente aquellos derechos humanos que el Código Civil y Comercial, en el artículo 1, incluye dentro de las normas a disponer, pero que informan todo el ordenamiento jurídico argentino en virtud del artículo 75, inciso 22, y obliga en ese plano a acudir al derecho público provincial y a la analogía y a la protección de la persona o el principio de dignidad humana. Es decir, hoy deberíamos acudir frente a un caso en aquellas provincias en las cuales todavía no tienen una ley que establezca la responsabilidad del Estado. Y menciono las provincias, ¿por qué? Porque las provincias que al día de la fecha han dictado, han sancionado sus leyes, ya sea por vía de adhesión lisa y llana a la ley 26.944, o con modificaciones más sustanciales, en ambos casos lo que han hecho es englobar dentro del marco de sujetos comprendidos por esa ley a los municipios. Esto plantea una potencial pregunta respecto de si esa inclusión en una ley marco provincial vulnera o no la autonomía municipal. Digo esto porque tanto los artículos 1764 como 1765 dicen el derecho nacional o el derecho local. Y cuando digo derecho local, ¿qué entiendo por derecho local? ¿Solamente al provincial o también al municipal? Porque el artículo 123 de la Constitución Nacional, en su nueva redacción, al interpretar el artículo 5 de la misma Constitución, nos está diciendo que los municipios, como tales, son autónomos y tienen plena capacidad organizativa, institucional, administrativa, económica, financiera, lo cual nos obligaría, a la luz del caso Rive de Mar y de la sucesiva jurisprudencia que se dictó luego por parte de la Corte Suprema, a entender si la autonomía implica la posibilidad o no de que sean los municipios los que definen la cuestión de, por vía de ordenanza, de responsabilidad estatal. Yo diría que una posible interpretación que surge, digo por el momento por vía simplemente doctrinaria, porque no hay jurisprudencia que plantee si las leyes provinciales que se han dictado hasta el momento son o no constitucionales respecto a la extensión al municipio, diría que el argumento en favor de la eventual constitucionalidad radicaría en el hecho de que la Corte, básicamente en los casos últimos, la Municipalidad de La Rioja contra Provincia de La Rioja, que tiene que ver con un tema de coparticipación, y en la causa San Luis Ciudad contra San Luis Provincia, ha dicho que los límites de la autonomía que reconocen las provincias a los municipios tiene como primer marco el carácter de que no sea irrazonable, pero está dentro del ámbito de la capacidad o competencia provincial, es decir, que sería decir más o menos que es la provincia la que define el contorno de la capacidad municipal para sancionar determinados tipos de normas. Y en tal sentido, ese sería el argumento que, si me tocara estar del lado de la provincia, argumentaría. Si me tocara estar del lado del municipio, sostendría que la responsabilidad estatal compromete indudablemente la gestión local, porque implica desembolsos monetarios al final del camino. Si bien la responsabilidad puede resolverse por distintas vías, en la casuística vamos a ver que hay casos en los cuales se exige al municipio hacer obras y no reparaciones económicas,
lo usual es que termine una reparación económica sustitutiva por lo menos del daño causado o paliativa de ese daño causado. En ese sentido, es donde uno debería decir, en tal caso, que esa consecuencia económica podría ser morigerada dentro de los principios generales que acabo de enunciar, del cual ningún municipio se va a poder desprender de los conceptos íncitos al derecho público en general y a la atención de la dignidad humana, podría en algún punto reparar el alcance de la reparación que se otorga dentro de cierto marco de razonabilidad. Con lo cual, diría que si la provincia me impone un régimen de responsabilidad que potencialmente pudiera ser muy abierto, muy amplio, eso podría afectar al final del camino mi funcionamiento local y consecuentemente comprometer mi grado de autonomía. Estos serían desarrollos, les vuelvo a repetir, doctrinarios. Hasta el momento no tengo conocimiento de fallos donde se haya planteado esta cuestión o alguien cuestionara la constitucionalidad de las leyes provinciales que alcanzan a los municipios, tal por ejemplo la ley de responsabilidad de la provincia de Mendoza o de la provincia de Entre Ríos. Las provincias de Chubut, por ejemplo, ha adherido a la ley nacional y alcanza a los municipios. Hay una sola excepción en la de Entre Ríos respecto al procedimiento, y la de Mendoza, en el procedimiento los municipios pueden adherir o no, no así respecto al cuerpo o al contenido en sí. Orlando, estamos con algún problemita en audio, me parece. No sé si tenés el micrófono sobre el escritorio. A ver. Porque a veces se te va la voz, un poquitito. Ay, no sé si me escuchan bien ahí. Sí. Bien. Vuelvo, si perdieron alguna parte de la exposición, vuelvo sobre lo que dije, no hay inconveniente. Estaba tratando de argumentar por qué puede ser considerado constitucional o inconstitucional una ley provincial que estableciera los límites o contornos de la responsabilidad municipal. Y decía en favor de la constitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en distintas causas, La Rioja municipio contra La Rioja provincia, o en San Luis ciudad contra San Luis provincia, ha dicho que esos contornos los fija la provincia. Y si tuviera que sostener la inconstitucionalidad, diría, siguiendo el principio de la contrario, que la eventual responsabilidad económica, en tanto y en cuanto estuviera definida por una ley provincial, podría tener el efecto de complicar mi posición. Bueno, como les contaba, si tuviera que argumentar, estaba refiriéndome al caso de que la provincia legisle sobre la situación de la ley de responsabilidad. La pregunta que nos hacíamos era de qué manera puede el municipio reaccionar. Y en tal sentido lo que digo es, hay dos posibles alternativas. La primera alternativa es que el municipio decida sostener la inconstitucionalidad. Y el argumento, en tal caso, que es doctrinario, porque todavía no hay fallos judiciales sobre el particular, apunte a argumentar que hay una interferencia sobre un aspecto básico de la vida municipal, que es la eventual responsabilidad económico-financiera que tendrá al final de una eventual sentencia condenatoria. En contra, o sea, si estuviera parado desde la provincia, el argumento para sostener la constitucionalidad sería que los límites de la autonomía, en tanto y en cuanto no sean desproporcionados, irrazonables, o que afecten la existencia misma del municipio, conforme a lo que ha dicho la Corte en Rive de Mar, pero luego corrige en Municipalidad de Santa Fe, argumentaría que está dentro de los límites razonables, porque en definitiva la propia legislación sobre responsabilidad del Estado que pronuncian las provincias tiende a ser inclusive un poco más restrictiva que la propia ley nacional. Sobre el particular, las leyes que se han apartado a nivel provincial de la 26944, tal el supuesto de la legislación de la provincia de Mendoza o de la provincia de Entre Ríos, tienden a ser más limitativas de la responsabilidad que la que establece la 26944, por ejemplo, en materia de concesiones, o en los casos en los cuales, frente a hechos de terceros, existe una eventual responsabilidad por parte de la autoridad provincial o municipal. Entonces diría que en esos casos inclusive se tiende a ir a una concepción más limitativa.
Ahora bien, cuando uno entra a la casuística, y me apuro a recorrer un poco ella porque es bastante extensa la encontrada, y tal como lo he mencionado a Irene, lo hemos, ahí Lorena me pregunta por los fallos. Los fallos que mencioné son, en primer lugar, Rive de Mar contra Municipalidad de Rosario, es el primer fallo que dicta la Corte y en el cual cambia la jurisprudencia de Ferrocarril del Sur contra Municipalidad de La Plata, que era un fallo de 1907. En ese fallo lo que había dicho la Corte era que los municipios argentinos son autárquicos. Estaba en sintonía con lo que decía el juez Dillon en Estados Unidos, juez de la Corte Suprema de Ohio, que había establecido que el municipio no era más que una criatura del Estado. Esto quiere decir que es el Estado el ente autónomo y que él define los contornos, características y alcance de cada municipalidad, o inclusive si quiere que la municipalidad exista o no exista. Y el caso Municipalidad de La Plata dio lugar a una jurisprudencia que se mantuvo en el tiempo hasta que la Corte decide cambiar en este criterio con el caso Riva de Mar, donde lo que se plantea es la constitucionalidad del Estatuto del Empleo Público Municipal uniforme para toda la provincia de Santa Fe respecto a la Municipalidad de Rosario. Si la Municipalidad de Rosario dice, no me pueden hacer utilizar una ley provincial para definir cómo tengo mi escalafón de empleo público municipal, porque si la provincia define esa condición, lo que hace es, se mete en mi régimen de administración económico-financiera. Y la Corte dice, tiene razón la Municipalidad de Rosario, esa interferencia viola la autonomía que tiene que tener cada municipio, que por lo menos es económico-financiera. Luego, la propia Corte se expide, es más, en el caso de Río de Mar, pero luego en el caso de Municipalidad de Santa Fe, define incluso por qué la municipalidad estaba lejos de ser un ente autárquico y debería ser considerado un ente autónomo. Y establece, por ejemplo, que la creación de una municipalidad no es una creación por ley, sino que es constitucional, pero que además de ser constitucional, la creación municipal está sustentada en el propio Código Civil anterior y en el nuevo, en cuanto tiene personería jurídica de persona de derecho público, cosa que no ocurriría con un ente autárquico al cual la ley le otorga el carácter que le da y las atribuciones que tiene. Luego define la municipalidad, puede crear a su vez otros entes autárquicos, circunstancia que no ocurre con un ente autárquico que no puede crear a su vez otros entes. Luego, porque tiene un ámbito de actuación territorial que no le compete en términos generales a ningún ente autárquico, donde cumple todas las funciones propias de un Estado. Esto quiere decir, tiene un territorio, tiene una población y tiene una relación de mandato, es decir, de sujeción entre quien gobierna y quien es gobernado. Pero además dicta en su ámbito sus propias normas, que son ordenanzas, y a los cuales se agrega otro fallo, necesario de conocer en materia de autonomía, pero también en materia de funcionamiento municipal, que es la causa Promenade SRL contra Municipalidad de San Isidro, donde lo que se discute es básicamente qué es una ordenanza. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice, la ordenanza no es un acto administrativo general. Guarda, a pesar de que el caso Promenade ya tiene más de 30 años y que tenemos la reforma del 123, cada tanto en algún fallo que he visto de la Cámara Federal se les pasa por alto el carácter de ley de la ordenanza y lo denominan como un acto administrativo de alcance general, cosa que he comentado en algún artículo de doctrina que no tiene más de 3 o 4 años. Lo cierto es que dice la ordenanza es una ley en sentido formal y material. Tan es así el cambio que puso Promenade, que la provincia de Buenos Aires modifica el artículo 77 de su ley orgánica y establece que la ordenanza es ley en sentido formal y material y lo dice expresamente. Claro, igual a algunos todavía les cuesta entenderlo y para quienes sean de la provincia de Buenos Aires deben saber, por ejemplo, que cuando uno acude al artículo 17 de la Constitución Nacional, que nos dice que para privar a alguien del derecho de la propiedad, del dominio, debe haber una ley que consagre la utilidad pública del bien y el previo pago de una indemnización por ello, es decir, Instituto de la Expropiación, en la provincia de Buenos Aires, la mitad de la provincia puede hacerlo por ordenanza y la otra mitad tiene que acudir por ley a la legislatura bonaerense porque hay dos cámaras, una la de Mar del Plata y otra la de San Martín, que entienden que la ordenanza es ley, pero no es tan ley, dependiendo de la materia de que se trate. Y en el caso de expropiación, todavía tienen esa cuestión que no ha sido dirimida por la Suprema Corte, es decir, que aún así persiste el problema.
Es un problema semántico y es un problema que se traslada institucionalmente. Y aclaro esto porque, por ejemplo, cuando hablamos de las municipalidades, hablamos de departamento ejecutivo y departamento deliberativo, no hablamos de poder ejecutivo y de poder legislativo. Y está bien, ha quedado así en el rosario del tiempo, donde se consideraba el municipio precisamente como una entidad autárquica. Pero hoy hablamos de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, y muchos proponemos que exista un poder judicial municipal, porque de hecho otra de las herramientas de interferencia de las provincias o los municipios es la circunstancia de que todo actor municipal es juzgado por una autoridad provincial, no importa que esa autoridad sea el poder judicial, es un poder judicial provincial y no municipal, salvo algunas excepciones, en Chaco, por ejemplo, en materia de faltas, donde se establece un poder judicial municipal. Para el resto del país, la justicia municipal de faltas, sigue siendo considerado una actividad administrativa de carácter jurisdiccional, pero en el ámbito del derecho administrativo y dentro del ámbito del departamento o de la función ejecutiva, con lo cual no hay una justicia de faltas auténticamente independiente. Bien, dicho esto, ingresando al ámbito de la responsabilidad estatal municipal, para no extenderme en demasía y dejar tiempo para consultas y preguntas. Cuando uno ingresa en la casuística, primero nos vamos a encontrar que el resorte usual ha sido acudir en materia de responsabilidad extracontractual al artículo 1102 y 1103, es decir, la responsabilidad por los dependientes o los daños ocasionados por las cosas o por los riesgos creados por las cosas. Obviamente, cuando uno entra a la dinámica de lo que ocurre cotidianamente en las municipalidades, va a encontrar multiplicidad de cuestiones y de circunstancias que o bien se producen en ámbitos que son del dominio público, privado, municipal, o bien se produce como consecuencia de actividades o de circunstancias que están reguladas por los municipios. Y siguiendo los parámetros de la ley nacional, podríamos decir que aquí tenemos dos grandes tipos de responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad extracontractual y en segundo lugar, la responsabilidad contractual. Y dentro de la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad que tiene que ver por la actividad ilícita de la administración, pero también por la actividad lícita de la administración. Y cuando la administración provoca un daño, el Estado municipal, en virtud de tomar una decisión que es legítima, pero que tiene un sacrificio o genera un sacrificio especial en alguien que es afectado por esa norma. Esto se da particularmente en materia de zonificación urbana o en materia de habilitación, donde, por ejemplo, una municipalidad puede disponer que a partir de un tiempo dado, los boliches bailables no se encuentren ubicados más en el centro de la ciudad, sino que se trasladen a una determinada distancia del centro urbano o se radiquen. Pasa con los establecimientos industriales. Es usual encontrar en muchas de nuestras municipalidades que los molinos harineros o actividades vinculadas a la actividad de hacienda se encontraban ubicados muy cercanos al centro y que la expansión urbana, producto del crecimiento de demográfico de nuestras localidades, hace que de golpe esas actividades que eran industriales o contaminantes quedaran dentro de un lugar que ahora está densamente poblado y genera una interferencia entre la actividad de cada uno de nosotros y nosotras y la contaminación o la polución ambiental. Entonces van a encontrar numerosas municipalidades que están en proceso de erradicación de actividades industriales que hace décadas que están instaladas en un determinado lugar y generan un sacrificio especial en aquel que tiene que movilizar o mover su industria fuera del casco urbano, fuera del ejido donde se produce esa contaminación. En tales casos aparece la circunstancia de la actividad lícita del Estado. Y además aparece la cuestión de la responsabilidad contractual, donde la responsabilidad contractual tiene tantas singularidades que ni siquiera la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, la Ley 26.944, se animó a incluirlo dentro de un régimen específico. Es decir, la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado no regula específicamente la responsabilidad contractual. Dice que se somete a los regímenes especiales que a tales efectos se dicten. Es decir, no se animó a decir qué hacía con esa circunstancia, porque obligaba a ponderar la multiplicidad de relaciones contractuales en las cuales puede entrar el municipio
en ese caso el Estado Nacional, y que refieren a la multiplicidad de contratos de derecho público en los cuales entra cada municipalidad. Es decir, toda municipalidad contrata servicios públicos, licita o contrata obras públicas, bacheo, pavimentación, tendido de redes eléctricas, es decir, la multiplicidad de contratos en los cuales entra la administración pública municipal a diario es muy grande y nos encontramos con una ausencia específica de un régimen. Con lo cual, empiezo por este punto. Diría que en materia de responsabilidad contractual, el primer dato que vamos a tener en cuenta, disculpe que altere un poco el orden, pero me parece significativo empezar por lo más sencillo en términos de la complejidad que tiene el tema de explicar del régimen jurídico. Responsabilidad contractual de las municipalidades, en principio les diría, hay que acudir a las normas generales del derecho contractual y del derecho administrativo. El derecho administrativo ha elaborado bastante respecto del contrato administrativo, básicamente en la cuestión que tiene que ver con su proceso de selección de oferente, su sistema de licitación, su sistema de adquisición de bienes y servicios por esos mecanismos. Luego ha establecido las consecuencias frente a los eventuales incumplimientos durante la ejecución, que suelen surgir del propio contrato una vez que se hace la adjudicación y del pliego licitatorio, que son los instrumentos iniciales para entender cuál es el alcance de la prestación de cada una de las partes y cuál su eventual responsabilidad frente al incumplimiento. Es decir, ahí tenemos una ventaja, que es que el contrato es ley para las partes, y esto es aplicable también al derecho público, dentro de las peculiaridades del régimen exorbitante de contratación que tiene la administración pública, que además sabemos, disculpe que los presente con tantas complejidades, pero las tiene. Dentro, sabemos de las distintas teorías que hablan de la equiparación del régimen contractual al ámbito privado, teorías de Mayral, básicamente, y de Gordillo, y las teorías del régimen exorbitante que básicamente sigue Casañi, Ezequiel Casañi, y quienes siguen sus doctrinas, más de los que están en la defensa de los intereses estatales, porque le da la válvula de escape a la administración de frente a determinados actos que podrían implicar un incumplimiento contractual en el ámbito privado y que darían lugar a responsabilidad. En el ámbito público, a veces permiten sostener que es un ámbito de aplicación exorbitante y me da mayores facultades para poder hacer un poco más lo que quiere el príncipe. En algún punto no quiero coincidir con algún colega que ha dicho en realidad a nivel local y en materia contractual la fuente normativa es la voluntad del príncipe, que no es otro que el intendente municipal. Sin entrar en semejante relativismo, porque obviamente hay marcos y hay regulaciones que surgen de esa misma circunstancia, digo, este régimen contractual de alguna manera tiene una salida por esa vía. Luego, cuando paso al régimen extracontractual, me encuentro con que la responsabilidad cuando se produce por actos ilícitos, esos actos ilícitos recurren a dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, siempre la voluntad del Estado se compone de los empleados o funcionarios que conforman esa voluntad del órgano. Es decir, hay un funcionario que está cumpliendo la voluntad del órgano que hace que el órgano ejecute determinado acto. De ese acto o de ese hecho pueden derivar consecuencias dañosas y que pueden tener su origen en una ilicitud, es decir, de que el funcionario lo que hizo no estaba dentro del marco normativo que tenía. Sin perjuicio de la posibilidad de que sea la municipalidad la que luego repita contra aquel funcionario que se excedió en sus funciones o cumplió mal su función, lo cierto es que frente al tercero damnificado, el bolsillo más profundo, para simplificar la cuestión, es el del Estado, con lo cual el Estado será siempre demandado. Gordillo con buen tino dice que en realidad la aparición del Estado respondiendo frente al daño ocasionado por el funcionario ha sido una genialidad de la doctrina francesa para ocultar el mal funcionamiento de los funcionarios. Porque si uno va a la doctrina norteamericana, en términos generales, el que respondía inicialmente era el funcionario y luego el Estado. Los franceses dijeron, bueno, en realidad es más solidario que sea el Estado el que responde, hay siempre alguien que va a responder, el Estado es siempre solvente, con lo cual, en definitiva, pagará después conforme a la ejecución presupuestaria correspondiente, pero terminará pagando a alguien. Dicho esto, cuando hablamos de responsabilidad por daños causados por el Estado, normalmente se ha acudido a dos instrumentos, al 1112 y al 1113. Es decir, el 1113 establece la responsabilidad objetiva del Estado por daños causados por ser dueño o guardián de las cosas. En términos generales, la Ley de Responsabilidad del Estado hoy habla de que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Esto quiere decir,
no busco la culpa, no me importa si lo hizo en forma culposa o dolosa, esa será una cuestión a dirimir luego respecto del funcionario. Respecto al Estado, su responsabilidad es siempre objetiva y directa. Esto quiere decir que, acreditada la existencia del daño, vayamos a los elementos, acreditada la existencia del daño, el daño debe existir siempre. Es más, en alguna legislación como la de Mendoza y la de Entre Ríos dice que el daño debe ser cuantificable económicamente, es decir, que no puede ser un daño simplemente moral o psicológico, no, tiene que tener una cuantificación económica, es decir, debe provocar un perjuicio directo ponderable económicamente, pero debe existir el daño. Existiendo un daño, debo acreditar una relación o nexo causal con el hecho, acto, objeto del cual es responsable o está atribuido jurídicamente a la custodia o a la propiedad del Estado, y ese nexo causal, en principio, no debe ser afectado por la intervención de un tercero. En la larga lista de casos que encontramos para ponderar esta circunstancia, vamos a ver que, no sé, Irene, si podés proyectar la filmina un segundo, pero vamos a ver que este criterio lo han utilizado la jurisprudencia para referirse al daño causado por el mal estado de las veredas, donde la eventual discusión que puede aparecer, bueno, aclaremos un punto. Las veredas en principio son dominio público del Estado, municipal. Es cierto que en muchas municipalidades, diría que gran parte de ellas, se establece que la custodia y básicamente la preservación del buen estado de las veredas le corresponde al propietario frentista. Ahí cuando empezamos con casuística. En ese sentido, la jurisprudencia ha dicho que sin perjuicio, les digo cuáles son los argumentos que ha utilizado la jurisprudencia para condenar a las municipalidades, ha dicho, en primer lugar, que aún en presencia de una responsabilidad que sea impuesta sobre el frentista, el Estado siempre debe responder porque o bien se debe entender, o bien que faltó en el servicio de custodia de ese bien. Y aquí aparece la otra teoría, que es la teoría de la falta de servicio, propia del derecho administrativo francés, y que se utiliza en muchos de estos casos que vamos a ver para condenar a los estados municipales. ¿Qué significa la falta de servicio? Bien, en primer lugar, la jurisprudencia va a exigir que haya un daño, nuevamente el requisito de daño es necesario para que surja responsabilidad, y que ese daño haya sido causado, o bien pudo haber sido evitado si hubiera mediado una actividad diligente por parte de la municipalidad en el cumplimiento de sus funciones. Y aquí aparece la cuestión de que cuando el daño es ocasionado por la omisión del municipio en el cumplimiento de sus funciones, ¿cómo debe ser ese mandato? Es decir, si la municipalidad tiene que tener una obligación concreta y estipulada en un texto legal, o si puede surgir de una interpretación implícita de lo que es de esperar de buena fe que haga un Estado municipal. Y hago esta aclaración por lo siguiente, y déjenme hacer este pequeño aparte. Una de las cuestiones que observo muy seguido, y particularmente en las charlas que doy en los consejos deliberantes, es que los concejales tienen una profunda vocación de legislar. Y no hay santo Dios que los convenza de que a veces es mejor, conveniente o más oportuno no hacerlo, sencillamente porque inclusive se genera una especie de competencia entre los propios concejales y concejalas a ver quién es capaz de legislar más, y además hasta la propia población a través de los medios de comunicación estimula esa competencia, porque cuando ustedes vean en los diarios locales quién es el concejal del año, va a ser el más productivo. ¿Y qué se entiende por mayor productividad? El que mayor cantidad de ordenanzas proyectó o presentó. No importa si son 150 ordenanzas, de las cuales 110 son declárese de interés algo o repúdiase la guerra entre Rusia y Ucrania, aun cuando esto ocurra a 10.000 kilómetros de distancia, haya un Poder Ejecutivo Nacional encargado de las relaciones exteriores, y sin embargo, en el Consejo Deliberante dediquen una hora de su sesión a discutir la importancia de lo que hizo Putin en Ucrania. Dicho sea de paso, seguramente lo han visto y seguramente les ha pasado por sus municipios, y si no, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo un repudio también, con lo cual supongo que Putin no pudo dormir con el repudio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su invasión a Ucrania.
Bueno, pues imagínense cuando lo hace la Municipalidad del Interior. Sin embargo, repasen la orden de día de los municipios, van a ver que se ocupan de estas cuestiones. Lo cierto es que esto lo menciono porque en su afán de legislar, legislan cosas que después la pregunta es ¿cómo cumplo con esa obligación que me cargo en la cabeza? No hace mucho me plantean, como me ha ocurrido con otras municipalidades, en la Municipalidad de Córdoba un proyecto de ordenanza por el cual se regulaban los deportes extremos. Bien, si hay algo que es propio de la condición humana es que el ser humano es capaz de inventar 1100 maneras y más de matarse o de romperse la cabeza, y la pretensión del municipio es regular cómo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un deporte extremo? Es decir, me tiro con un changuito desde la sierra más cercana y eso es un deporte extremo, me cuelgo de los pies y me tiro de una roca, me subo como un alpinista a la roca más alta, es decir, es inimaginable la cantidad de cosas que el hombre puede hacer en su afán de generar adrenalina. Ahora, si yo lo regulo y genero una ordenanza, la pregunta que sigue es, ¿el municipio está capacitado para poder fiscalizar que ese deporte extremo que regulé se cumpla bajo las condiciones que establece la ordenanza? Digo esto porque si alguien se rompe la cabeza, alguien más podrá suponer, y esto es una condición humana, nos cuesta aceptar la circunstancia que a veces impone la suerte, y es usual que busquemos un responsable. Entonces, si alguien se mata tirándose con un changuito, probablemente más que poner el acento en el propio sujeto que decidió correr con tal suerte, lo haga sobre el municipio que no impidió o no reguló que se cumpliera de determinada manera. Y ahí tendría un supuesto, a la luz de lo que estoy viendo, de omisión en el cumplimiento de la obligación impuesta por el Estado y consecuentemente de falta de servicio. Es cierto, las municipalidades, a los fines de defenderse, lo que suelen decir es que al momento de evaluar la falta de servicio, tengo que establecer qué tipo de servicio estoy obligado a prestar y qué condiciones tengo para poder ejecutar ese servicio. En algún caso de responsabilidad contractual y de responsabilidad, de responsabilidad extracontractual municipal por mala praxis médica, la justicia dijo, yo no puedo condenar al municipio, dueño del establecimiento, sin analizar las condiciones bajo las cuales fue prestada y las condiciones presupuestarias bajo las cuales se daba ese servicio. ¿Por qué? Porque también a la hora de juzgar la responsabilidad, debo analizar bajo qué parámetros lo hago. Es decir, y hace poco Microjuris publicó un interesante artículo también sobre mala praxis, donde cuando el Estado intenta recuperar del médico condenado, porque fue condenado solidariamente, le dice la justicia, mire, tenga cuidado cómo intenta recuperar, porque parte de la responsabilidad de que el médico, que era un médico clínico que había intervenido en una operación sin el adecuado respaldo anestesiológico, lo hizo, es porque tenían pedido días de descanso, gente que debió haber estado ahí, que no estuvo, y él asumió toda la responsabilidad de salvar la vida, ocasiona el daño y le caigo con toda la fuerza como si él fuera el único responsable. Es decir, bueno, ¿bajo qué condiciones trabajo? ¿Qué condiciones tengo? Lo mismo sería aplicable a evaluar la falta del servicio municipal. Sin embargo, y este es un dato que nos demuestra esta casuística, y por eso tenía valor hacerlo, es decir, repasar los más de 200 casos que estuvimos analizando, publicados por Microjuris, sobre responsabilidad del municipio, para ver cómo entienden este tema los jueces. Y entonces encontramos que en materia de veredas, en términos generales, condenan siempre al municipio, salvo que el obstáculo fuera evidente, es decir, que el accionar fuera provocado por la propia víctima que debió haber visto el obstáculo, por ejemplo, frente a un pilote que se alzaba en la vereda de una altura adecuada y donde el peatón se logra demostrar que estaba distraído en su caminar, bueno, él concausó al menos la existencia del daño o pudo haberlo evitado. Pero en el resto de los casos, por ser dueño o guardián de la cosa o por falta de servicio, se condena al municipio. Mismo criterio se aplica con respecto a daños que se producen en la vía pública, es decir, en lo que tiene que ver con transitar por las calles que son del ejido municipal. En ese supuesto, sin embargo, he encontrado un par de eximentes, que los menciono, cuando la relación causal se interrumpe en virtud del accionar de la propia víctima. Hay un caso puntual donde quien tiene un accidente con un ciclomotor sostiene que el daño fue provocado por el guardarrey
y su desplazamiento respecto de la línea de circulación, y una falta de indicación adecuada de la precaución a tener en ese lugar. Lo que sostiene la jurisprudencia es que si esta persona hubiera circulado por su mano correspondiente de circulación, es decir, por la mano derecha y a una velocidad razonable, el efecto no se hubiera producido, que fue el daño, con lo cual no era una responsabilidad de la municipalidad, sino una responsabilidad del propio conductor que ocasiona con su imprudente accionar el daño que finalmente padece. Es decir, que en estos casos, aun cuando la vía pública sea propiedad del municipio, esté dentro del ámbito del dominio público, de hecho, el municipio para poder desafectar a un bien del dominio público debe pasar por el Consejo Deliberante y colocarlo en dominio privado del Estado, si una calle no puede desaparecer como tal, si el Consejo Deliberante así lo autorice, aún en esos casos, cuando la acción se interrumpe en virtud del accionar de la propia víctima y del cual el municipio no pudo ni tuvo ningún tipo de vínculo, indudablemente la justicia tiende a evitar condenar a la municipalidad. También hemos encontrado el supuesto de daños causados por animales. Aquí yo menciono casos bastante singulares. Es indudable que si el daño se produce en el zoológico, y siendo la responsabilidad directa y objetiva, en principio el animal que está dentro del zoológico, esta es una realidad que se ha dado en numerosos casos jurisprudenciales y que tiende a desaparecer en virtud de la suerte que están corriendo los pocos municipios que tienen al día de la fecha hoy zoológico, porque luego del ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cierre del zoológico de la Ciudad de La Plata, la reconversión del zoológico de la ciudad de Mendoza y de la ciudad de Córdoba, el supuesto o el potencial riesgo parece mínimo o ínfimo. Pero hasta aquí, sobre el argumento de ser dueño o propietario del animal, el daño que causaba quedaba sujeto a la responsabilidad municipal, incluso cuando hubiera algún tipo de grado de culpa por parte de la propia persona damnificada. Un supuesto singular se da, sin embargo, cuando es el municipio el que habilita el establecimiento zoológico donde se produce el daño. Sería el caso o el supuesto de Temaiken, donde, que hoy como vía fauna o bajo otro concepto, no estrictamente zoológico, sigue generando la potencial responsabilidad y el control o la falta de servicio sería la causal de imputación del eventual daño que se pudiera ocasionar. Luego tenemos los daños causados por obstáculos en la vía pública. Pasamos, si querés, Irene, a la próxima. Tengo Están los los daños... animales sueltos en la vía pública, ¿no? Que es los animales sueltos en la vía pública. Respecto de esto, la jurisprudencia tiende a ser bastante benévola con las municipalidades. Sostiene que no hay un deber de seguridad tal que pueda permitir controlar exactamente lo que ocurre con los animales sueltos en la vía pública. Esto es todo un capítulo, porque de hecho, me pueden corregir los colegas y colegas que estén en el interior del país, el tema de los animales sueltos en la vía pública es un gran tema para las municipalidades, muy a pesar de que alguien ha dicho que la diferencia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto de las localidades radica en que se pueda regar los canteros. En realidad una de las grandes diferencias la produce sin duda lo que ocurre con los animales sueltos en la vía pública. Digo esto porque el costo hoy de mantenimiento es absolutamente alto y muchos municipios no están en condiciones ni pueden dar un tratamiento adecuado a esa problemática. Entonces hay una tendencia jurisprudencial a evitar causar o responsabilidad del municipio por ese daño. Es muy parecido a lo que ocurre con el deber de seguridad pública, donde frente a eventos de inseguridad, lo que tiende a sostener la jurisprudencia es que nadie puede tener un policía al lado permanentemente y evita condenar al municipio. Algo muy distinto a lo que ocurriría, y en Microjuris hemos hecho una publicación sobre este tema, en el supuesto de que el animal que no lastima esté suelto dentro de un barrio cerrado, en cuyo caso la jurisprudencia tiende a considerar que hay un deber de seguridad del consorcio de propietarios y condenar al mismo a responder por el daño causado por el animal suelto. Con lo cual, vamos a ver cuando tratemos este tema que para la justicia, en muchos sentidos, es inclusive recomendable vivir dentro de un barrio cerrado que en una ciudad pública, lo cual termina siendo un disparate, pero la consecuencia jurídica termina siendo esa. Es decir, que no solamente hay mayor protección física, sino además mayor protección jurídica.
Pasamos a los próximos supuestos. Sí. Se me dificulta un poco leer un poco el supuesto, si podés. Ahí está. Daños causados por peces en balnearios municipales. Disculpen que tomé este supuesto, que parece bastante singular o peculiar, pero nos encontramos con que hay jurisprudencia sobre el tema y bueno, uno suponía que los casos se daban solamente en la Municipalidad de Rosario de Santa Fe, que son los más conocidos por los medios de comunicación y de prensa, pero la verdad es que hemos encontrado, en primer lugar, que tanto en Rosario como en la Municipalidad de Salto, en la provincia de Buenos Aires, se eximió a la municipalidad de responder por el control del balneario. En términos generales, el argumento que se utiliza es que el hecho fortuito, que no puede ser previsto, o que por sus características no hay una posibilidad cierta del municipio de conjurar ese potencial riesgo, con lo cual lo asume quien ingresa al curso de agua. Luego, pues si puede pasar Irene a la próxima placa, está el supuesto de las ramas, de los daños causados por ramas y árboles caídos en vía pública. Es un supuesto muy usual. La Municipalidad de Junín tuvo en su momento, provincia de Buenos Aires, una condena muy grande por la caída de un eucalipto que ocasionó la muerte de 4 personas que se encontraban en el balneario municipal acampando. Es usual que esto pase. Hace 2 semanas atrás, el intendente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán manifestaba que tengo un comentario en chat de Tomás que me pareció muy ingenioso respecto a los daños causados por tiburones. Hay malla de protección y eventualmente podría haber una falta de servicio. Afortunadamente no nos tocan esos supuestos. Pero bueno, volviendo a esta situación, en San Miguel de Tucumán el intendente dijo: yo no puedo estar detrás de cada árbol. Y lo cierto es que cada vez que se ha producido daño por caída de árboles, en términos generales, la jurisprudencia tiende a condenar al municipio a reparar los daños, salvo que se acredite que el evento fue demasiado desproporcionado o inesperado en sus alcances y extensión, diría tipo tornado o tormenta excepcional, pero si no es así, siempre encontrará como argumento la falta de servicio en el control de la arboleda pública y en la determinación de qué ejemplares pueden ocasionar un daño, circunstancia que obligaba al municipio a remover tales ejemplares con anterioridad a que precisamente se produzca la caída y eventual perjuicio. Luego tenemos los daños causados por eventos organizados por las municipalidades. Bueno, podría hablar sobre este propio tema una hora más. Las municipalidades organizan multiplicidad de eventos, concursos, ferias. Es innumerable la cantidad de eventos que pueden organizar las municipalidades, desde el área cultural, desde el área deportiva, desde el área turística. Y eso genera, en primer lugar, una multiplicidad de vínculos. ¿Por qué? Contractuales. Porque usualmente contrata con distintos agentes, ya sea desde el momento que hace un espectáculo artístico con el artista que va a concurrir, con su banda, con el que instala el escenario, con quien organiza la concurrencia, con los sponsors, y todo eso genera una multiplicidad de vínculos en cuyo caso podrá haber todo tipo de responsabilidad contractual entre ellos. Pero a la hora de responder frente al tercero, si la municipalidad intervino en la organización del evento, la justicia es muy uniforme en condenar en virtud del deber genérico de seguridad. Es decir, ya aquí en este caso se ha acudido siempre a la estructura del 1198 del Código Civil. Actualmente sería a un principio general del derecho que establece la responsabilidad frente al daño causado por algo que es organizado por una entidad y que exige garantizar mínimamente la seguridad del evento. A punto tal se extiende este deber que he encontrado jurisprudencia en las cuales inclusive cuando uno podría argumentar que el evento dañoso es provocado por un tercero ajeno al municipio, como puede ser la riña o el ocasional golpe que ocasiona un tercero, la jurisprudencia encuentra vías para sostener que hay una falta de seguridad ocasionada por la falta de previsión del municipio
y que ese deber de seguridad lo hace responsable en su incumplimiento por los daños causados. En el 8 menciono el caso de las rifas y concursos. Las rifas y concursos es otra actividad en la cual se involucran bastante seguido los municipios. Aquí el grado de responsabilidad surge básicamente de la relación contractual y de la oferta al público que se hace de la participación en esa actividad. Pero cuando es un tercero el que lo organiza, los dos casos más significativos son las municipalidades de Chascomús y de Azul, porque tuvieron condenas muy graves. Allí fueron condenados no por ser las organizadoras, sino por ordenanza, establecer bajo qué condiciones cooperadoras municipales o entes que actuaban dentro del ámbito municipal podían realizar rifas y concursos. Y frente al incumplimiento, lo que condena es la falta de control sobre la observancia de las propias pautas impartidas por la municipalidad en la causación del daño por incumplimiento posterior del otorgamiento del premio o del concurso. En el caso de Chascomús se habían obligado a escriturar un inmueble, cosa que luego no ocurrió, y quien resultó beneficiado pidió que se le indemnizara con una suma de dinero muy importante. Pasamos a la próxima, Irene. Bien. Los daños causados por las obras inconclusas. Hay un fallo muy interesante que traemos a colación del juzgado cordobés, donde lo interesante es que ya con el nuevo marco jurídico dice, si la municipalidad no termina una obra y esa obra ocasiona daños o puede ocasionarlos, a ver, y menciono esto porque el Código Civil y Comercial contiene acciones preventivas de daños de manera inmediata en materia particularmente medioambiental. Pero lo cierto es que el artículo 42 de la Constitución Nacional también establece las acciones preventivas en materia de daño ambiental, que son aplicables también a potenciales daños que pudieran derivar de otras materias. Y en materia de obras inconclusas, lo que se tiende a condenar es la falta de actividad oportuna del municipio para poder concretar una determinada obra que implique alejar un riesgo o daño sobre la población. Y en estos casos suele ser la vía utilizada inicialmente la del amparo, donde se determina el incumplimiento, y subsecuente al amparo el eventual juicio de daños y perjuicios con la sentencia judicial, donde ya se determinó el incumplimiento de las obligaciones a cargo por parte del municipio. En el punto 10 hablamos de los daños que se causan en plazas y lugares de esparcimiento público. Aquí lo que es muy usual es que se produzcan accidentes por el mal estado de las instalaciones existentes en las plazas o parques públicos. Caídas de juegos para niños, toboganes en mal estado, donde el chiquito se arroja en el tobogán y uno de los casos que menciono, se amputa un dedo por el mal estado que tenía la chapa donde el menor se aferra. Encontramos daños causados por caídas de arcos de fútbol mal instalados, con fallecimientos. Bueno, en estos casos la jurisprudencia uniformemente ha ido al carácter de dueño o guardián de la cosa y ha aplicado la responsabilidad directa objetiva, causando una responsabilidad directa sobre el municipio. En este sentido, ni la ley de responsabilidad del Estado Nacional, ni ninguna que se nos ocurra a nivel provincial o municipal, podrá evitar que si el daño se ocasiona de esta forma, el municipio en principio responda. ¿Qué es lo que se intenta desde el municipio como defensa? Sostener la responsabilidad o corresponsabilidad del propio accidentado o del dueño o del padre, tutor o guardián del menor que sufrió el daño, donde en los casos que hemos visto, la municipalidad intenta argumentar que falló el control inicial que tenía el padre o el tutor o quien estaba bajo la custodia de ese menor en evitar que el daño se produjera. Sin embargo, aún en esos casos la justicia tiende a inclinar la balanza en la condena al municipio. Vamos al próximo supuesto. Orlando, vos sabés que son 7:10 y Okay. yo quisiera dejar un espacio si es que hay alguna consulta. De todos modos, el Bárbaro. PowerPoint se los vamos a hacer llegar. Genial. No solamente el PowerPoint, porque el doctor tuvo la gentileza de hacer un artículo
de doctrina que recoge todos los fallos que ha estado mencionando a lo largo de la presentación y que se encuentran en el microjuris, así que los que hayan completado el pedido de PowerPoint también van a estar recibiendo el artículo. No sé si querés mencionar algún caso más puntualmente o ya vamos a las consultas. No, vamos a la pregunta que va a ser más rico. Bueno, muy bien. Entonces habilitamos Muchas el gracias. segmento de preguntas. Muchísimas gracias, Orlando. Perfecto. No, gracias a vos, Irene. Eh, a ver, había una un poquito más arriba. Vamos a ver si la puedo buscar. Bueno, de los que... Javier Toro dice que tiene una consulta, no sé cuál es. Eh, si no va por, en temas de expropiación, había preguntado, en el momento que hablabas de expropiación, si Sí. no va por ordenanza municipal, ¿qué principio aplica? Bien. La pregunta que hacen respecto de la expropiación es un caso que se da en la provincia de Buenos Aires en particular, donde la discusión es si la municipalidad puede simplemente por vía de ordenanza expropiar. Y ahí encontramos con que la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de San Martín ha dicho que la ordenanza, en tanto y en cuanto es ley en sentido formal y material, basta para ser ley expropiatoria. Mientras que la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativa de Mar del Plata, con jurisdicción en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en gran parte de ella por lo menos, después está la de Bahía Blanca, dice que la ordenanza, en tanto y en cuanto no está contemplado en el artículo pertinente de la Constitución provincial en materia expropiatoria, no tiene entidad suficiente para poder autorizar una expropiación y que entonces debe pasar por medio de la legislatura provincial. Ese sería el gran problema que tiene hoy, en particular, la provincia de Buenos Aires. Luego habría que analizar en cada jurisdicción si tiene un inconveniente similar o no a este. Muy bien. Aquí dice, en el municipio donde vivo organizó un sistema de seguimiento de mordeduras de perros para tratar de evitar muertes por rabia. En caso de que suceda esto por perros de la calle, ¿cabe responsabilizar al municipio? Y está asumiendo sobre sí una carga de control de los perros sueltos en la vía pública. A ver, en términos generales, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que hay una responsabilidad del municipio de controlar lo que ocurre con los animales sueltos en la vía pública. Y de alguna forma, si me tocara a mí resolver la cuestión, creo que habría un grado de responsabilidad municipal. Ahora, lo que estoy obligado a decirles es que la jurisprudencia en términos generales tiende a inclinarse a no atribuir esa responsabilidad. Eh, pero desde el punto de vista que hay una disposición que lo genera, yo creo que está más cerca de tener una responsabilidad por la eventual mordedura que pueda padecer de un perro que no tenga dueño. Eh, estoy buscando A las ver si hay alguna otra preguntas. pregunta. Responsabilidad del municipio por caída de poste de luz de la EPE. Bien. En principio, ahí tendríamos un servicio concesionado, inclusive por la provincia o de la autoridad provincial, y obviamente la responsabilidad inicial es de parte del propietario dueño del poste. Sin embargo, en algún caso jurisprudencial he visto que frente a la caída de un poste ubicado en vía pública, en tanto y en cuanto requiere una autorización municipal y un control municipal sobre el estado de esa instalación, puede eventualmente generar una responsabilidad de parte de ellos. Muy bien. Acá hablan de San Isidro, que hay un decreto, el 677 del 2007, que establece que en caso de detectarse una vereda rota, se intimará a su propietario a su puesta en situación reglamentaria en un plazo de 30 días, vencido el cual se elaborarán las actas correspondientes. Empero esto, si el árbol municipal rompe la vereda, algo muy usual en este partido, y habiendo iniciado un expediente por poda, ¿se puede reclamar el arreglo de la vereda a costa del Qué buena municipio? pregunta. Qué buena pregunta. Y el daño está ocasionado por un bien que está ubicado en el espacio público y que además es del dominio público, porque el árbol es de dominio público. De hecho, por eso ningún vecino, en principio, en todas nuestras municipalidades, puede podarlo, porque la poda sin autorización implica un delito de daño. De hecho, conozco casos y me han llegado donde hay gente imputada por el delito de daño contra bien público por haber podado un árbol.
De manera que usted no puede hacerlo, lo que tiene que hacer es pedir la autorización al municipio. Si el municipio no viene y le ocasiona un daño ese bien sobre el cual uno está reclamando un accionar, tendría una falta de servicio por lo menos de parte del municipio y una eventual responsabilidad por parte de él. Y respecto al mecanismo, sí, se intima por medio de carta de documento o por medio de una nota presentada por mesa de entradas, porque en definitiva la nota que usted presente ante la administración pública con una copia sellada es un instrumento que a usted le sirve para corroborar que ha presentado el reclamo correspondiente. Y donde tienen y gozan de sistemas de notificación o de trazado electrónico, es decir, expedientes electrónicos, el reclamo también podría ser efectuado electrónicamente y generar la misma respuesta. En el chat se reitera el tema de los perros, ¿no? Se ve que es un problema, obviamente, que aqueja a todos los partidos. Dicen, ¿qué pasa? Claro que en realidad es un comentario, cuando el municipio intenta restringirlos o reubicarlos o cualquier otra cosa, pero las ONG le salen al cruce, ¿no? A ver, Irene, yo, a ver, para darle un tono a esto, dije al principio que iba a hablar de lo que pasa en la realidad. Lo que menciono de Claro. los temas de los perros sueltos en la vía pública es porque he transitado el país, afortunadamente, y con estos temas durante más de 30 años, con lo cual uno más o menos identifica cuál es la problemática que tiene cada región, y esta es una que traza de una manera uniforme a todos los municipios del interior del país, Claro. porque yo creo que no más de 2 meses, en San Juan, una chica fue muerta por ataque de perros en Jauría. Es decir, no estoy hablando en estos casos de perros con un dueño determinado y perros porque son una especie agresiva. No, constituyen jaurías, animales sueltos, y esos animales sueltos dieron muerto a una chica en San Juan. Y la semana pasada en la municipalidad de La Plata hubo un inconveniente en el parque ecológico con otra jauría de perros que está suelta en la zona. Más allá de que también en el parque ecológico hubo hace 3 semanas, el Parque Ecológico de La Plata hubo una violación en un predio de la Municipalidad de La Plata. Eh, y en esos casos es un tema de alta preocupación. Pero también es cierto, y es muy válida la reflexión, que las sociedades protectoras de animales son muy activas en qué se puede y qué no se puede hacer con respecto a los animales. De hecho, cuando éramos chicos lo que ocurría, y este es un dato de la realidad, es que el animal que no tenía dueño y era encontrado en la vía pública era sacrificado. Hoy sería absolutamente imposible pensar en esa alternativa, sería claramente irrazonable. Hablamos de animales, de los animales como seres sintientes, no racionales, pero seres sintientes, con lo cual hoy claramente el estatus del animal le da una protección que impide o imposibilita totalmente que esa sea una salida que tenga un marco de legitimidad. Con lo cual, la salida que encuentran las municipalidades es o campañas de castración masiva, o bien contar con sitios de adopción o con casas de adopción responsables de los animales, y eso tiene un costo, y es un costo elevado, con lo cual en muchos casos lo que prefieren es mirar para el costado y que la problemática sea medianamente controlada hasta que ocurren los casos como estos. Yo creo que la evaluación global hasta podría pensarse hasta que es una evaluación de términos económicos. Yo creo que alguno ha ponderado cuánto sale reparar la muerte de una persona. Mirá lo que nos comenta un colega respecto de un caso en Mendoza, en Sí. Rivadavia. Eh, ¿Cuánto sale indemnizar a la persona contra cuánto sale instalar todo lo que decimos que habría que instalar para evitar ese tipo de daño? Y si estuviera en el campo del análisis económico del derecho, en tanto y en cuanto no haya daño punitivo frente al que no hace, en materia de responsabilidad estatal lo veo muy lejano, a veces la ponderación económica hace que sea más fácil no hacer determinadas cosas que hacerlas. Disculpen la crudeza de lo que digo. Sí, no, está bien. Bueno, hay un montón de casos, hay muchas consultas, es como que la No, no, casuística no, es que es es un tema inmensa, ¿no? Vamos muy a grave. leer. Acá me pregunta Evelyn por un caso de resistencia de Chaco de la tracción a sangre. Eso es lo que te iba a decir, me Bueno, pareció interesante, sí. no, lo es, porque en realidad la ley de tránsito nacional, en términos generales, prohíbe la tracción a sangre, y las leyes que se dictan en consecuencia a nivel provincial y municipal, en términos generales, prohíben la tracción a sangre. Con lo cual, la respuesta a esto es, si hay una ley que prohíbe la tracción a sangre y el evento se produce porque hay alguien traccionando a sangre, hay una responsabilidad del municipio por no haber evitado que eso ocurriera. Y de hecho, se tolera sobre la base de que la pobreza concede la posibilidad
de realizar actividades que de otra manera no se permitirían hacer, lo cual puede ser desde el plano sociológico y de la empatía del ser humano posible de ser entendido, pero desde el punto de vista de la aplicación normativa estricta, no hay un bill de indemnidad por la condición social que se tiene. Con lo cual, hay un incumplimiento de la norma de tránsito y si ese incumplimiento ocasiona un daño y no responde quien lo ocasiona, hay una falta de servicio del municipio en controlar que eso no ocurra. Y de hecho, van a encontrar varios casos jurisprudenciales donde, por ejemplo, se lo hace responsable al municipio por no controlar en los transportes de taxis y remises el cumplimiento de la contratación del seguro obligatorio, que es algo que impone la Ley Nacional de Tránsito, que también impone las leyes provinciales, y que al autorizar el municipio que ese servicio se preste y no controlar que haya un seguro contratado, si el propietario del taxi o remis no paga, paga el municipio. Y ahí hay varios fallos judiciales en un sentido bastante claro. Buenísimo. Te hemos perdido, estás con una foto, ahí estás, ahí estás. Sí, pasa que... Acá en esta versión estás más barbudo, mirá. Depende del grado de paso de los tiempos, digamos. Ahora estoy en la versión Oscar Martínez en la película, en la última película que ha hecho. Bueno, yo te diría que de cortar aquí porque la verdad que es sumamente interesante, la casuística es enorme, hemos tratado de responder la mayor cantidad de consultas, sugieren temas para los siguientes encuentros, pero ya están fijos los temas. Se los voy a recordar, la clase que viene vamos a estar viendo sobre tasas municipales, una categoría impositiva en vías de extinción, el contribuyente ante el municipio. Y la tercera charla, bueno, esa charla es el 16 de agosto, a la misma hora, a las 6, con el mismo link de Zoom, ¿sí? Y la tercera charla va a ser sobre el urbanismo municipal, una oportunidad para el ejercicio profesional, se pregunta Orlando. Bueno, sobre habilitaciones y permisos, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Orlando, por la charla de hoy, me pareció sumamente interesante, te están llegando felicitaciones incluso por Facebook, donde también te han estado siguiendo, porque te cuento que la capacidad del curso se completó en muy poquitos días y había muchísima gente interesada, así que por suerte lo pudimos transmitir también en vivo a través de nuestro Facebook Live. Para Javier, que estaba preguntando, que justo había hecho la pregunta de las raíces de los árboles, parece que se le cortó tu respuesta, puede volver a ver, porque quedó en Facebook la charla, así que entra a Facebook de Microiris Argentina y ahí la va a poder tener. Muchísimas gracias a todos por participar, van a estar recibiendo el material, ténganme paciencia mañana, hoy ya no sé, pero mañana seguramente que sí. Y Orlando, nos reencontramos entonces, ¿sí? Para el segundo conversatorio. Sí, un placer, muchas gracias, gracias por su tiempo, disculpen si nos extendimos, son demasiados temas, demasiadas cosas y realmente es poco el espacio para exponer sobre estas cuestiones. Yo le agradezco a Irene que tuvo la iniciativa, porque no hay ámbito para hacerlo, es decir, lamentablemente uno escribe mucho sobre estas cuestiones, pero no hay ámbito para discutirlas, ni siquiera en los colegios de abogados, lo lamento, porque la verdad que muchos profesionales podrían descubrir en esto un ámbito de actuación profesional, que creo que es el objetivo en definitiva que persigo con esto. Que no sea nada más de doctrina, jurisprudencia, sino, bueno, yo como abogado puedo trabajar en esto, bueno, hay cosas para hacer. Muchas gracias. Gracias, Orlando, nos reencontramos pronto. Chau, chau. Que tengan muy buenas noches. Buenas tardes.